Cuando vengan los tiempos difíciles, se enfrenta con una fe que va acompañada con acciones. Una fe que camina de la mano con nuestras obras. Esto me recuerda mucho cuando los hijos nos dicen, te quiero, papi. Especialmente aquí en los Estados Unidos, la palabra I love you se usa mucho. Pero sus acciones muchas veces demuestran todo lo contrario. No, la fe debe ir de la mano con las obras. Se debe medir por las acciones de las personas. Entonces los tiempos difíciles se enfrentan con una fe que va acompañada con nuestras acciones. Note el versículo 18. Pero si alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago hace una suposición que la persona que está leyendo su carta en toda la congregación, y hay una persona que está sentada escuchando a Santiago y en su mente dice, pero yo tengo fe. Y quizás hay otra persona que dice, no, pero yo tengo obras. Y Santiago clarifica y dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mi evidencia de que yo tengo una relación fuerte con Dios son mis obras, son mis acciones. Es lo que yo hago por mis prójimos, por los demás, aun cuando yo estoy pasando por tiempos difíciles. Y ahora él pasa a darnos 3 ejemplos. Un ejemplo negativo y 2 ejemplos positivos. El primer ejemplo negativo habla de los demonios. Santiago nos dice que los demonios creen en Dios, tienen miedo de Dios, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Note el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan, pero sus acciones demuestran que ellos no tienen reverencia ni obediencia hacia Dios. ¿Qué hacen los demonios? Quieren destruir a las personas, atormentan a las personas, le hacen la vida imposible a las personas, quieren destruir a los seres humanos. Ellos creen en Dios, le tiemblan a Dios, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Y ahora usa otro ejemplo, el de Abraham, el padre de los judíos. Santiago nos va a hablar de la fe de Abraham que es manifestada por sus acciones. Cuando Abraham le cree a Dios, es declarado justo o es declarado en una relación correcta con Dios por haberle creído a Dios. Pero más adelante en su vida, cuando él le obedece a Dios y por medio de sus acciones le demuestra que realmente él cree en Dios, entonces su fe llega a la plenitud. Dios le pide que sacrifique a su hijo. Abraham no dijo que él solamente creía en Dios, sino que lo demostró al obedecer a Dios al punto de sacrificar a su hijo. A este punto su fe llegó a la madurez y plenitud. Note lo que dice el versículo 20, 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. La palabra perfeccionada es la palabra madurar. Capítulo 1 de Santiago, versículos 3 y 4. Dios, por medio de las pruebas, quiere madurar nuestra fe. Quiere que nosotros vayamos a una madurez espiritual. Es por eso que Él las permite. Cuando Abraham obedeció a Dios, su fe fue madurada. Llegó a su plenitud. Vemos la vida de Abraham, capítulos 12, 13. A pesar que él creía en Dios, muchas veces vivía como si no creyera en Dios. Pero llegando al capítulo 22 de Génesis, vemos a un Abraham totalmente diferente.
Esta vez un hombre que ahora no solamente decía creer en Dios, sino que por medio de sus acciones demostraba que él sí confiaba plenamente en Dios. Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Génesis capítulos 15, versículos 5 y 6. Dios le dice a Abraham que él le dará una herencia y le dice entonces será por medio de mi siervo porque yo no tengo descendientes. Él dice que no, que él le dará un hijo. Lo lleva afuera, permite que mire las estrellas y le dice, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Abraham le creyó y él se lo reconoció por justicia. Él tuvo fe en Dios, creyó en Dios y Dios se lo tomó por cuenta. Llegó a tener una relación con Dios, justicia, declarado justo delante de Dios, declarado estar bien delante de Dios. Esa es la palabra justicia. Pero después, en el versículo 22, le pide que vaya y sacrifique a su hijo. Y en el versículos 11 y 12, y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Capítulos 15, Abraham le cree a Dios, es tomado por justicia, por Dios, declarado justo delante de él. Capítulo 22, Abraham le demuestra por medio de sus acciones, al punto de sacrificar a su hijo, que él sí confía en Dios. ¿Qué está haciendo Santiago aquí? Nos está mostrando por medio de hechos históricos que sucedieron en el pasado, que la fe se demuestra a través de nuestras acciones. Y si nosotros podemos demostrar por medio de nuestras acciones que tenemos fe, entonces tenemos que estar tranquilos porque cuando vengan tiempos difíciles a nuestras vidas, nosotros los vamos a poder enfrentar y nos vamos a poder mantenernos firmes cuando ellos vengan. El decir que tenemos fe no es suficiente. Los tiempos difíciles se tienen que enfrentar con un tipo de fe que se manifiesta continuamente por medio de nuestras acciones. Y después usa otro ejemplo, Santiago, a una mujer pagana. Note el versículo 24. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Nosotros podemos decir que tenemos fe, podemos decir que tenemos una relación con Dios, pero la evidencia de esto es nuestras acciones. En el contexto más cercano, ¿a qué se refiere Santiago? Del amor por el prójimo. ¿Cómo tratamos a las demás personas? Santiago capítulo 2, versículos 8, nos habla de amar a nuestro prójimo. No haciendo distinción ni favoritismo con nuestros prójimos, no tratando mejor a uno u a otro, ayudando a nuestro prójimo cuando está pasando por tiempos difíciles, aun cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles. Entonces, este es el tipo de fe que dice Santiago, que si nosotros tenemos, vamos a poder enfrentar los tiempos difíciles. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Una persona que dice creer en Dios, que tiene una relación con Dios, lo demuestra por su manera de vivir, sus acciones, en cómo trata a las personas. Pero no solamente cómo las trata, sino cómo ayuda a estas cuando están pasando por tiempos difíciles. Una de las excusas más grandes que nosotros tenemos para no ayudar a otros es que nosotros también estamos pasando por tiempos difíciles. Y curiosamente la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, pero no solamente de boca, sino con nuestras acciones. Rahab, una mujer pagana, versículo 25, de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras?
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Esta mujer ayudó a los espías israelitas, los escondió, ayudó que ellos escaparan. Esta mujer, nos dice Josué capítulo 2, puede mirar la historia en su casa, sabía quién era Dios, quién era Yahweh, quién era el Dios de los israelitas, sabía de su poder, sabía de lo que él era capaz, sabía que él era el creador de los cielos y la tierra. Y cuando tuvo la oportunidad de demostrarlo, de que ella creía en Dios, lo hizo ¿cómo? Ayudando a los espías israelitas a escapar. Lo que Santiago nos dice aquí es que esta mujer no solamente dijo que creía en Dios, que tenía fe en Dios, sino que lo demostró por medio de sus acciones. Ahora el versículo 26 responde a esta pregunta. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlos? Y el versículo 26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Esa fe que tú proclamas tener, que no tiene obras, que no tienes acciones, no puede hacer nada por ti cuando vengan los tiempos difíciles a tu vida. Sin embargo, si tú tienes una fe que se manifiesta por medio del amor a las personas, aun cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, y ayudas a las personas más necesitadas, entonces tú puedes saber que tienes un tipo de fe que te va a mantener firme cuando vengan los tiempos difíciles. A esto se refiere Santiago cuando dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? ¿Acaso esa fe que se profesa te puede llevar a salvo a través de los tiempos difíciles? Claro que no, porque en el versículo 26 dice, la fe sin las obras está muerta. Una fe que no glorifica a Dios no sirve, está muerta, no vale.